Bienvenidos a este segundo encuentro virtual. Recordando que en el video anterior finalizamos con una retroalimentación de los aprendizajes correspondientes al primer periodo. De igual manera, finalizamos esta retroalimentación con una actividad propuesta para dichos aprendizajes. Nos encontramos en un momento en el cual hemos aprendido a valorar el significado de las diferentes herramientas tecnológicas que hemos utilizado con la finalidad de acercarnos y apoyar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reitero, sé que para muchos ha sido difícil, sé que para muchos ha sido poco entendible, pero debemos de buscar los medios para que el estudiantado se pueda aprovechar de todos los aprendizajes que tenemos por desarrollar durante el transcurrir de esta pandemia, que como sabemos se ha extendido por varios países del mundo. Sean nuevamente bienvenidos a este segundo encuentro virtual. Vamos a dar continuación a este encuentro a través de la oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de iniciar un día más. Cuántos sueños, cuántas cosas buenas por realizar. Los pongo en tus manos. Dame, Señor, la gracia de mantener siempre mi lámpara encendida. Fortalece mi fe, renueva mi esperanza, renueva mi capacidad de amar. Que mis ojos aprendan a ver como tú y mi corazón ame como tú, siempre y a todos por igual. Gracias, Señor, por este momento, el cual inicio mi día en paz, con la confianza que tú vas conmigo, que cuidas de mis familiares y amigos. Amén, amén y para este segundo periodo vamos a enfatizarnos en trabajar sobre dos aprendizajes. En primer lugar, tenemos comparar los aspectos centrales en el proceso de hominización y el desarrollo tecnológico durante la prehistoria, para entender las transformaciones de su entorno. En segundo lugar, tenemos analizar cómo las sociedades antiguas surgieron y cómo éstas influyeron en el desarrollo de la agricultura y el comercio. Tenemos estos dos aprendizajes a desarrollar, pero inicialmente nos vamos a centrar en el primero de ellos. Vamos a trabajarlo de una manera y de una forma muy significativa. Es decir, inicialmente nos vamos a centrar en conocer ese proceso de hominización. Vamos a investigar el concepto, vamos a ir a los orígenes de este concepto y a la vez vamos a indagar acerca de ese desarrollo tecnológico. Cuando hablamos de desarrollo tecnológico, debemos de tener claro que es el uso de todas aquellas herramientas que el hombre fue desarrollando durante este proceso de hominización. Es decir, la construcción de herramientas tales como hachas, como lanzas, todo esto para lograr la supervivencia. Finalmente vamos a centrarnos en conocer todo lo relacionado acerca de la prehistoria. Es decir, vamos a conocer el concepto, vamos a indagar qué diferencia existe entre la prehistoria y la historia. Entonces vamos a iniciar este segundo periodo enfatizándonos en conocer de manera más significativa este primer aprendizaje que tenemos para desarrollar durante el transcurrir de este segundo periodo. Como lo había dicho anteriormente, nos vamos a centrar en conocer inicialmente el concepto de hominización, pues vemos que este hace referencia a las distintas etapas que componen el desarrollo evolutivo de nuestra especie.
Este proceso implica diversos cambios en el género Homo, desde sus primeros exponentes hasta el ser humano actual. Cada fase de sí mismo se encuentra caracterizada por la adquisición de una determinada condición en la especie que lo diferenciaría del resto de los seres vivos, incluidos los primates. Como podemos ver seguidamente, tenemos unas imágenes correspondientes a ese proceso de hominización. Inicialmente tenemos al Homo habilis, lo tenemos aquí, lo estamos señalando en su momento. Cada uno de estos hombres que vemos aquí fue el proceso de hominización, es decir, toda esa transformación que tuvo el género Homo hasta llegar al ser humano actual, el cual es conocido como Homo sapiens. Recuerden que este surgió en África y ocupó todos los continentes, desarrollando herramientas técnicas de caza muy sofisticadas. A él se deben las primeras manifestaciones artísticas. Ya esta es la etapa final de este proceso de hominización. Pero durante este proceso de hominización tuvimos entonces inicialmente al Homo habilis, seguidamente tuvimos al Homo erectus, seguidamente tuvimos al Homo neanderthalis. Cada uno de ellos tuvo una característica, cada uno de ellos fue viviendo un proceso evolutivo que, repito, nos llevó a la fase final, que en este caso es conocida como el Homo sapiens sapiens, que es la especie a la cual pertenecemos todos los seres humanos y que este logró expandirse a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Las primeras sociedades humanas tenían una economía no productora, es decir, no elaboraban sus alimentos, sino que cazaban, pescaban y recolectaban frutos y moluscos. Esta condición los llevó a ser nómadas, pues se desplazaban de un lugar a otro en busca de su propia comida y la supervivencia. De esta manera vemos que el hombre en este proceso evolutivo construye una serie de herramientas, unas herramientas que fueron de vital importancia, pues con ellas pudo sobrevivir, pudo adaptarse al medio para conseguir sus alimentos. Entonces vemos que estas herramientas de la prehistoria se fueron desarrollando y evolucionando a medida que el hombre comenzó a modificarlas, hasta conseguir lo que quería y lo que necesitaba. Cada vez que se creaban más herramientas de maneras más eficaces y prácticas, se le facilitó la realización de sus tareas diarias, los cuales la podían hacer de forma más rápida y con menos esfuerzo. Por ejemplo, podemos decir que las primeras herramientas consistían en piedras astilladas o talladas de formas muy rudimentarias y mezcladas con madera y con algunos palos, los cuales servían para marcar, cortar pieles o dividir trozos grandes de carne. Acá al frente tenemos estas herramientas tecnológicas que el hombre fue desarrollando durante este proceso evolutivo, o como lo hemos llamado, este proceso de hominización. Cada una de estas muestras fotográficas que tenemos acá tenía una función. Por ejemplo, aquí tenemos piedras con filo, las cuales eran útiles para cortar las pieles o dividir algunos trozos de carne. Tenemos también las lanzas, las cuales sabemos que estaban unidas a un trozo de madera. Estas eran lanzadas para derribar las presas que en su momento eran obtenidas a través de la caza de algunos animales. Dando continuidad a los puntos a desarrollar en este primer aprendizaje correspondiente al segundo periodo, nos vamos a enfatizar en conocer o a diferenciar la prehistoria de la historia. Entonces tenemos que la prehistoria es el periodo de tiempo previo a la historia.
transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. La escritura toma una gran importancia, pues a partir de ella nace la frontera entre la prehistoria y la historia, pues a través de esta podemos vivenciar aquellos testimonios y conocer con certeza acontecimientos, hechos y creencias de aquellas personas que vivieron mucho antes que nosotros. Acá tenemos dos imágenes. Cada una de ellas tiene un significado. En la imagen número 1 podemos vivenciar que el hombre está sometiendo, domesticando a algunos animales. Podemos deducir que se encuentra el ganado y en la parte de abajo vemos que se encuentra domesticando, por ejemplo, a un caballo. En la imagen número 2, podemos vivenciar una actividad de caza. Es decir, el hombre está utilizando herramientas como arcos con flechas para derribar animales, los cuales serían consumidos posteriormente durante este proceso de hominización. Entonces cabe resaltar que la prehistoria fue un proceso vivido mucho antes de la aparición, en este caso, de la escritura o de la pintura. A partir de la aparición de la pintura se toma el punto de partida para hablar de la historia, pues a través de la pintura tenemos los testimonios y otros acontecimientos, creencias de aquellos hombres que vivieron mucho antes que nosotros. De esta manera vemos la importancia que toma la pintura como punto de partida para conocer la historia del ser humano, la historia a través de este proceso evolutivo, la historia a través de este proceso de hominización. Los historiadores no pueden apoyarse en documentos escritos para explicar el pasado remoto. Es por ello que recurren a dos ciencias importantes, como lo es la paleontología, la cual estudia los fósiles que son restos óseos de seres que vivieron en el pasado, los cuales se fueron cubiertos por sedimentos y con el paso de los años quedaron petrificados. Otra ciencia auxiliar es la arqueología, la cual se dedica al estudio de los objetos, utensilios y monumentos de la antigüedad. Vemos entonces que la prehistoria se divide en tres grandes etapas. La primera de ellas es la paleolítica. Es la más larga de todas. Esta a su vez tiene una subdivisión en tres momentos cruciales. El primero de ellos tenemos el paleolítico inferior. Vemos que en este comienza el proceso de la hominización, es decir, este proceso evolutivo. Además, vemos que ya este hombre controla y produce el fuego. Además, ha evolucionado en la industria lítica, es decir, la construcción de armas a partir de la utilización de rocas, a las cuales les daba una transformación, como hacer lanzas, hacer rocas con filo para desprender algunas pieles de animales y dividir las carnes. Tenemos seguidamente el paleolítico medio. Vemos que ya el hombre comienza a hacer o a tener algunas prácticas religiosas, es decir, adorar al sol, adorar a la luna como los astros superiores. Sigue evolucionando la construcción de la industria lítica, es decir, la implementación de algunas armas. En el paleolítico superior, miremoslo acá, vemos que ya se especializa en la construcción de herramientas,
vemos las manifestaciones artísticas, es decir, la pintura, la escritura, y comienza un proceso de expansión tanto por América como en Oceanía. Seguidamente vemos el Neolítico. Este comienza con el descubrimiento y la implementación de la agricultura y la ganadería, y se dan los primeros asentamientos humanos, recordando que en su momento el hombre era nómada, es decir, se desplazaba de un lugar a otro en busca de aquellos alimentos, de aquellos animales que le proporcionaban la supervivencia. Posteriormente tenemos la edad de bronce y la edad de hierro. Vemos que ya el hombre en estas dos edades que acabamos de mencionar comienza a utilizar otras herramientas mucho más avanzadas. Además de ello, comienza a perfeccionar lo que es la escritura. Vemos que también comienzan a aparecer ya algunos pueblos, algunos asentamientos de renombre durante este periodo de la edad de los metales, o conocido como la edad de bronce o como la edad de hierro. En esta imagen que te estoy compartiendo acá, vemos todo este proceso que hemos venido hablando con anterioridad, este proceso de hominización, la utilización de herramientas tecnológicas y la transformación del entorno por parte del hombre. Vemos todas estas características, vemos todo este proceso evolutivo que te habíamos hablado con anterioridad, lo podemos señalar acá. Esta es la primera parte de este proceso de hominización, la evolución del hombre desde, recordemos, desde el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalis y el Homo sapiens, que es, recordemos que es la especie a la cual pertenecemos todos los seres humanos actuales. Seguidamente vemos que ya el hombre comienza a perfeccionar todas estas herramientas tecnológicas. Vemos que ya utiliza la lanza, comienza la aparición y el dominio del fuego. Seguidamente vemos acá en el Paleolítico Superior que ya el hombre comienza a perfeccionar todas estas herramientas, comienza a dominar algunas especies, comienza a utilizar herramientas mucho más avanzadas de caza, comienza la aparición de algunos asentamientos humanos, pequeños grupos humanos, y vemos que en el Neolítico ya el hombre ha construido pequeños pueblos, digámoslo así, pequeños pueblos donde ya comparte con varias personas, ha controlado, ha dominado especies, implementa la agricultura como un estilo de vida, comienza a transformarse y aprovechar todos los recursos que el medio le brinda en su momento. Entonces, en esta imagen resumimos todo ese proceso evolutivo que tuvo el hombre desde el Australopithecus hasta la fase final conocida como Homo sapiens sapiens. Cada una de estas fases evolutivas, recordemos, tuvo consigo unas características que le permitió irse desarrollando, irse evolucionando hasta llegar a la fase final que conocemos. Muchas gracias por la atención prestada. Reitero que solamente nos estamos enfatizando en conocer el primer aprendizaje correspondiente a este segundo periodo. A medida que entremos a desarrollarlo, vamos a ir conociendo de manera más significativa todos los temas que están inmersos dentro de este primer aprendizaje,
correspondiente a este segundo periodo. Muchas gracias nuevamente.